Bienvenidos. Vamos a hablar hoy de variables y constantes, que son unos elementos que usamos mucho en la lógica, en la matemática, en las ciencias y en la vida cotidiana también, porque lo vamos a ver acá en un ejemplo cotidiano como siempre. Primero vamos a recordar un poquito qué es una constante de la matemática, si no estamos muy lejos en el tiempo. Cuando uno calculaba, por ejemplo, el área de un círculo, ¿qué pasaba? Usaba pi. Pi era una constante porque siempre su valor se va a mantener fijo, no va a variar, se va a mantener constante, valga la redundancia, y entonces podemos utilizarlo sabiendo que siempre va a tener ese mismo valor. Por otro lado, también en la matemática, si uno hacía una cuenta o hacía una ecuación o algo por el estilo, nos decían cuál es el valor de x y que además que el valor de x podía variar dependiendo de otros valores asociados. Bueno, muy matemático como dijimos, ¿sí? O nos podemos poner muy físicos o muy químicos, pero no es la idea. La idea es ponernos en un ejemplo más cotidiano. Entonces, ¿acá qué tengo? Tengo la credencial de Mavi, donde hay un par de datos que yo no sé a priori si son constante o variable, pero me voy a detener, por ejemplo, en la fecha de nacimiento. Si yo a una persona le pregunto la fecha de nacimiento, como acá la tengo escrita, o a cualquier otra persona, va a ser siempre la misma, ¿sí? O sea que yo puedo decir que de una persona la fecha de nacimiento va a tener un valor constante. Una vez que yo, si quiero, asigne o conozca ese valor, mejor dicho, va a ser siempre el mismo. Sin embargo, si yo a lo largo del tiempo que me interesa la información le pregunto la edad, va a variar. O sea que podemos concluir que la fecha de nacimiento, si es un dato que me interesa, va a ser una constante, mientras que la edad va a ser una variable. Porque mientras me interese seguir ese dato, va a ir cambiando su valor, ¿sí? Y esto de seguir el dato es importante porque muchas veces, si nos ponemos más técnicos, hablamos del ciclo de vida y demás. O sea, a mí me interesa que un valor sea constante o variable dentro del tiempo que yo lo voy a estar utilizando. No significa que siempre sea constante hasta el fin de los tiempos, ¿sí? Entonces, bueno, tengo la fecha de nacimiento, también tengo el nombre, tengo el ID, tengo la fecha de generación y la categoría. Y acá vino Mavi y ¿qué hizo? Avanzó de categoría, por lo tanto le dieron otra credencial. ¿Y qué tengo? Acá puedo visualizar lo que estábamos diciendo. O sea, cuáles valores fueron constantes desde el día 1 que yo, si quiero, empecé a guardar la información que me interesa. Entonces digo, bueno, el nombre, el ID y la fecha de nacimiento son dos valores constantes. Una vez que yo tenga el valor definido, no lo voy a cambiar a lo largo de ese ciclo de vida de interés de los valores, ¿sí? Del tiempo que me van a interesar los valores. Distinto es la categoría o la fecha de generación, que son variables. ¿Por qué? Porque mientras yo voy dándole el seguimiento a esos datos, pueden ir cambiando, ¿sí? Pensemos que no nos vamos a meter en un terreno más técnico, pero estamos hablando de información, en este caso, para no irnos tampoco tan matemáticos, y podemos ver en lo cotidiano cómo algo varía o no. Por eso el ejemplo quizás más simple o más evidente, que es la fecha de nacimiento. Digo, bueno, yo tengo asignada una fecha de nacimiento, ¿sí? No va a variar, pero si me preguntas la edad, sí. O sea, en distintas, obviamente, instancias, distintos años. Entonces, esa es la diferencia. Una constante va a mantener su valor estable, fijo, sin modificaciones, durante todo el tiempo que me interese a mí seguirla, mientras que una variable puede ir cambiando sus valores y va a depender mucho de para qué uso la variable o qué dato registra si quiero, ¿sí? Acá, por ejemplo, la categoría, si es una variable, podría variar cada cuánto, cada 4 meses, ¿sí? O podría variar todos los días. Entonces tengo un ejemplo de constante, un ejemplo de variable, ¿sí? Que voy a ir controlando y que a mí me interesa que se mantengan así, poder definir que se mantengan de esa manera, que se van a comportar de esa forma. Lo mismo que, como dijimos, la categoría o la fecha de generación, ¿sí? O la fecha de nacimiento como constante en este caso.
Bueno, espero que con este ejemplo entendamos las diferencias, ¿sí? Como dijimos, son elementos que se utilizan mucho, así que por eso le dedicamos este ratito. Muchas gracias.